Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Hoy hablaremos acerca de la demora. Demorarse. La base bíblica la tenemos en el capítulo 13, verso 12 del libro de los Proverbios. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Repetimos, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando hablamos de demora, de tardanza, el Señor nunca llega tarde. Lo que nos demoramos somos nosotros. Cuando busquemos la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 del verso 1 hasta el verso 13, cuando buscamos el verso 5, dice: y tardando el esposo, todas cabecearon y durmieron. El Señor tiene un tiempo para cada cosa, y el tiempo del Señor no es el tiempo nuestro, estimado hermano y amigo. Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo, pero el tiempo no cuenta para Dios. El demorarse en hacer las cosas cuando hay que hacerlas, con mucha especialidad en el orden espiritual, aún en el orden material. Cuando nosotros no hacemos las cosas en el momento preciso, pues no estamos haciendo las cosas correctas y podemos perder bendiciones tanto espirituales como materiales. Así es, decía Avon Chemizo, que el mayor regalo del cielo es una decisión acertada en el momento crítico, cuando las almas pueden presentar su sentimiento en una forma insólita. Esa es la decisión acertada, pero es cuando lo hacemos en el tiempo preciso. Se cuenta que en el año de 1691, el general Maclean del valle de Glencoe, en Escocia, era uno de los generales rebeldes, cuando el rey dio órdenes que todos aquellos que no se rindieran y hicieran juramento de alianza con el gobierno, entonces pagarían el precio. Mandaron un mensajero a llevarle el mensaje a todos aquellos que estaban en rebelión. El general Maclean estaba para ir a rendir al rey, rendirle al rey obediencia y fidelidad, pero dijo: bueno, no tengo que ser el primero, así que no importa que sea el último, el asunto es que vaya. Y se quedó y se retrasó. Cuando quiso salir para ir a Inverness, el lugar que había señalado el rey para que fueran los que estaban en rebeldía allí a hacer juramento de fidelidad al gobierno legítimamente constituido, se encontró con una tormenta de nieve en el camino que lo retrasó y llegó tarde al lugar. Cuando llegó, ya el mensajero se había ido. La demora fue la muerte, porque considerando el valle de Glencoe como un valle rebelde con su general, las tropas del gobierno fueron y tiñeron de sangre la tierra allí en aquel lugar, pensando que el general estaba en rebeldía. Simplemente se demoró. Hay muchas personas que demoran su acercamiento a Dios y
se encuentran en el camino, siempre creen que van a tener la oportunidad de llegar y lo postergan para otro tiempo. Pero ¿qué sucede? Que la tormenta de nieve de esta vida lo detienen y cuando quieran llegar, llegarán demasiado tarde. He hoy el tiempo, si oyera hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra del Señor. El hoy de Dios y el mañana del hombre no se juntan nunca. La demora realmente es peligrosa para la salvación de las almas. Se cuenta que una reina que quiso complacer a un gran artista, un gran pintor, porque la tenía asediada para que le permitiera hacerle un retrato, pintar un retrato de ella. Esto le hubiese dado fama y mucho dinero. La reina aceptó y puso la hora para llegar. Y la reina llegó en el momento preciso que había puesto. Pero el pintor llegó 10 minutos tarde y ya la reina se había ido. Entonces perdió la oportunidad de hacer el retrato, pintar el retrato que le traería fama y dinero. Pero llegó 10 minutos tarde. Hay mucha gente que va a llegar 10 minutos tarde realmente a la puerta de entrar por la salvación simplemente porque lo han postergado para otro tiempo o siempre creen que tienen el tiempo suficiente para llegar a tiempo al lugar señalado donde está el mensajero que Dios envía para que usted pueda percatarse de que la hora de entrar es ahora, no es mañana. El hoy de Dios y el mañana de nosotros no se juntan nunca, estimado hermano y amigo. Cuando Dios dice hoy, es muy peligroso nosotros decir mañana. Dice que un joven que iba corriendo a toda velocidad para montarse en el tren, pero cuando estaba llegando al tren, el tren arrancó y se fue. Alguien que lo vio dijo, joven, no corrió muy a prisa, y dice, corrí todo lo más rápido que pude, pero el problema es que me demoré en la casa y salí demasiado tarde. Y solamente se quedó allí asfixiado, agitado, viendo el tren que se alejaba en la lejanía y se iba perdiendo en el espacio. Y se quedó allí simplemente parado mirándolo. Amigo, este es el tiempo de montarse en el tren del Evangelio de Jesucristo, que lo llevará, lo conducirá a la ciudad celestial. Si usted se detiene realmente, puede pasarle lo del joven, que cuando llegue al lugar donde el tren está estacionado esperando que se monten los pasajeros que viajarán a la ciudad celestial, usted llegará y usted llegando y el tren partiendo. Y usted se quedará allí solamente agitado, perdido y sin ningún tipo de oportunidad, porque su oportunidad usted la dejó pasar y llegó demasiado tarde a la parada del tren y el tren arrancó antes de que usted llegara. Pero el tren está parado ahora y está esperando que usted se monte en el tren del Evangelio de Jesucristo y así podrá viajar a la ciudad eterna. Él está buscando gente que se monten en el tren, pero lo demoraron y se quedaron fuera. Dios le dijo a Noé que hiciera un arca para que se refugiaran él y su familia, y no solamente ellos, todos aquellos que hubiesen obedecido al mensaje de Dios, pues hubiesen entrado en el arca, pero ninguno entró. Él predicaba y predicaba y predicaba, pero la gente no lo tomó en serio, porque era una aventura de fe, simplemente porque no había llovido nunca en la tierra. La tierra se mojaba con un vapor que salía debajo de la tierra, era lo que mojaba la superficie de la tierra, pero no había llovido. Ahora cuando Dios le dice a Noé que va a traer un diluvio, y Noé cree la palabra de Dios. Noé le creyó a Dios y comenzó a preparar sin demora, a preparar el arca en la cual iba a anclar él y su familia y todos aquellos que quisieran entrar, que creyeran en el mensaje. Pero lamentablemente, estimado amigo, nadie quiso entrar.
Pero cuando terminó de construir el arca, entonces dice que comenzó a llover. Se abrieron la catarata del cielo y también la de los abismos, y comenzó lo que ellos ignoraban, de lo que ellos dudaban, ahora lo ven una realidad. Pero dice que cuando no entró en el arca y comenzó el diluvio, el Señor él mismo cerró el arca. Y la gente venía desesperado al arca, buscando entrar, pero no fue posible. Ellos se demoraron en entrar al arca y la demora fue fatal para ellos. Fue fatal. Y realmente murieron anegados por el diluvio universal. Dios le está llamando a usted ahora para que entre al arca. Cuando la Biblia nos enseña en el capítulo 11, versos 7 y 8 de la carta a los Hebreos, dice que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que se salvó él y su familia, y por esa fe condenó al mundo y se hizo heredero de la justicia que viene por la fe. La fe de él condenó a todo el mundo, pero la fe de él pudo haber salvado a todo el mundo. Pero no todo el mundo quiso asimilar el mensaje que él le daba. Mejor se burlaban de él, lo menospreciaban, pero él seguía hacia adelante y no se demoró. Trabajó él y su familia y prepararon el arca. Y qué tristeza que los animales fueron más obedientes que la gente. Los animales entraron y preservaron su especie. El hombre fue eliminado porque realmente se demoró en creer. Y cuando quiso entrar al arca, ya era demasiado tarde. Pero ahora el arca es Jesucristo. Él es ahora el que está con los brazos abiertos, como dice Apocalipsis, allá en el capítulo 3 y verso 20. Dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Cuando dice aquí el Señor, estoy a la puerta y llamo, es que está tocando a la puerta del corazón de cada persona que todavía no se ha entregado a Él, que está demorando la decisión de entregar su vida al Señor. Entonces, estimado hermano, ¿está usted demorando todavía como los antediluvianos y como el joven del tren? ¿Está usted demorando a su entrega al Señor como lo hizo el general Maclean del Valle de Glencoe en Escocia? Eso es fatal, la demora. Se cuenta que un magistrado griego llamado Alchía se había hecho muy impopular en el pueblo y fraguaron un plan para matarlo. Pero este hombre realmente estaba perdido en su vicio y no hizo caso. Un amigo suyo que se enteró del complot le mandó una carta diciéndole tiene que leerla inmediatamente porque es un asunto de suma importancia. Y él tomó la carta y dijo, si no la leyó, señor, las cosas importantes pueden esperar a la mañana. Y siguió en la francachela que estaba con sus amigos, y esa noche irrumpió el pueblo y linchó a Alchía, el magistrado de la antigua Grecia. Si él hubiese leído la carta esa noche, se percibe de ello, se resguarda y no muere aquella noche una muerte violenta como la que le dieron. Simplemente se demoró en leerla y esto era la muerte para él. ¿Está usted, amigo que me escucha en esta noche y me ve por las redes, está usted demorando la lectura de su vida realmente cómo está y la amenaza que hay? Y si usted se demora en aceptar a Jesucristo como su Salvador, puede hacer que el enemigo, Satanás, que está al acecho para destruirlo, pueda tener un plan macabro en contra de usted. Pero Cristo dice que Él está a la puerta de su corazón, toca, y si alguno oye el sonido del toque, porque el Señor puede entrar donde Él quiera, Él es soberano, pero el Señor no viola principio. Él puso en usted libre albedrío, para que usted no le sirva a Él porque no hay otra cosa que hacer, sino que usted le sirva por amor, por lo que Él es y merece. Por eso es que Él puso libre albedrío en cada ser humano.
y Él no viola ninguna voluntad. Por eso es que Él les dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es algo voluntario, el que quiera venir. Y eso es lo que Él está haciendo ahora a través de este mensaje, llamándolo para que usted no demore más el tiempo de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Las cosas de este mundo todas son perecederas, pero Cristo es eterno, eterno. La demora, las cosas que se demoran, la esperanza que se demora, el tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Realmente, si usted se demora, será atormentado al final de la jornada, estimado amigo y hermano que me escucha. Pero si usted realmente se percibe, entonces usted recibirá el árbol de vida, el deseo cumplido. ¿Deseo de quién? El deseo del Señor de que usted se salve. El apóstol Pedro en su segunda carta, ya en el capítulo 3 y verso 9, él dice, porque el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando buscamos a 1 de Timoteo, capítulo 12, y en el verso 6, también dice allí claramente que el Señor se dio a sí mismo porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él se entregó por usted y por mí, estimado amigo, para que nosotros no demoremos de ninguna manera la decisión de tomarle a Él como nuestro Salvador, porque no hay otra forma de ser salvo. No hay ninguna otra. En el libro de los Hechos, allá en el capítulo 4 y verso 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Y Él está ahora con los brazos abiertos esperando la decisión que usted tome de aceptarle y seguirle. Si usted demora realmente esa decisión, entonces al final se lamentará. Se dice que el rey Luis Felipe de Francia, pues, se le levantó un tumulto y estuvo rodeando el palacio. El general que estaba allí cuidando le dijo, con una sola descarga limpiaré el campo de enemigo. Y él dijo, no, todavía no. Y al rato, cuando él vio que la gente se acercaba, le dijo entonces al general, ahora es tiempo de abrir fuego. Y él le dijo, ya no hay tiempo. Ve usted que los soldados le están dando sus almas a los paisanos y se están uniendo con ellos, ya no hay tiempo. Así perdió Luis Felipe el trono. Y así mucha gente va a perder su salvación porque está postergando y todavía no, y todavía estoy muy joven y tengo mucho tiempo. Pero la muerte realmente no anda seleccionando a las personas por edad, ni por raza, ni por clase, ni por color, ni por clase social. La muerte viene para cualquiera y en cualquier momento. Por eso decía Lucio Aineo Séneca, como tú no sabes dónde te espera la muerte, espéralo tú a ella preparado en todo lugar. Tenemos que estar preparados y la única preparación que hay es estando en Jesucristo. Fuera de Él estaremos caminando en la cuerda floja y podemos ser condenados en cualquier momento. Pero dice Gálatas, nos enseña claramente que Él llevó, capítulo 3, verso 13, llevó la maldición que nosotros teníamos sobre nosotros del pecado, Él la llevó en su cuerpo sobre el madero, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos libres de la maldición del pecado. ¿Ha sido usted redimido, estimado amigo que me escucha? ¿Ha cambiado usted el rumbo de su vida y se ha enfocado en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Es la única forma de escapar. Dios está airado con el pecador. Si usted no tiene a Cristo, estimado amigo, usted no vive, usted simplemente existe, pero para los planes de Dios está muerto, como estaba yo. Dice Efesios, allá en el capítulo 2 y verso 1,
al 3 dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que Él ha hecho, darnos vida a nosotros, porque la vida está en Él. Evangelio según San Juan, capítulo 14, lo dice bien claro en el verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la única puerta, como Él mismo lo dice San Juan, capítulo 10, del verso 1 en adelante. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Eso lo hace el Señor. Dios está irado con el pecador. Dice Juan capítulo 13, ya en el verso 36 de su Evangelio, dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios está irado con el pecador, estimado amigo. Pero ahí está Jesucristo, que es el príncipe de paz, como dice Isaías allá en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño os he nacido, hablando de Cristo, y un hijo os he dado, y el principado sobre sus hombros. Y dice más, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el pacificador. Él es el que realmente trae paz a nuestros corazones. Dios está irado con el pecador, pero a través de Cristo se busca la paz. Romanos capítulo 5, allá en el verso 1, el apóstol San Pablo, escribiendo, allí inspirado por el Espíritu Santo, dice allí: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La demora es fatal. Todo aquel que se demora en buscar su salvación está corriendo un riesgo mortal. La salvación es hoy. Si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No diga mañana, porque no se juntarán nunca el hoy de Dios y el mañana del hombre. El hombre no tiene dominio de sí mismo, ni tiene control de la muerte. La muerte sí tiene el control de cada persona. ¿Qué mudo paso trae, o muerte fría? Decía don Francisco de Quevedo y Villegas, que con callado pie todo lo iguala. A todos nos iguala la muerte, y tenemos que estar preparados para ese momento crucial en la vida. Decía Fray Luis de Granada que la muerte, oh muerte, ¿por qué te han pintado con colores tan negros cuando tú eres el único rayo de luz que nos alumbra en el sendero de la vida? Porque la muerte realmente no existe. Lo que existe es un cambio de frente de la vida. Ese, decía Lucio Anneo Séneca, ese día que tú temes como el último de tu vida, es el día de tu nacimiento a la eternidad. Ahí es cuando comienza la vida verdaderamente. Pero una eternidad sin Cristo es una eternidad tormentosa. Es una destrucción total. Sin embargo, cuando usted viene a Cristo, entonces dice Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero son los que no se demoran en la carne, sino los que viven según el Espíritu. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las cosas que son de la carne, entonces viviréis. ¿Qué significa vivir en la carne? Es vivir a espaldas de Dios, demorando su salvación, y no guiándose por la palabra del Señor. El verso bíblico que leímos en el capítulo 13 y verso 12 del libro de los Proverbios, lo dice bien claro, que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El deseo del Señor es que usted se salve, estimado amigo, y que no se pierda, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. A eso vino Cristo, a rescatarnos a nosotros realmente de la condenación eterna en que estábamos sumidos. Sin Cristo el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero cuando viene a Cristo recibe la vida de Cristo, la recibe y se transforma en una nueva criatura.
Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. Toda, ahí te será una nueva criatura. Ahora, perteneciendo al Señor, pasa de ser una simple criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Hasta que usted no deje de demorar su entrega al Señor, sigue siendo una simple criatura. Pero cuando usted acepta a Cristo, según dice el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 1 del verso 9 al 11, dice: a los suyos vino, hablando de los judíos, y ellos no le recibieron. Mas a todo lo que le recibieron, tanto judíos como gentiles, le da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora usted pasa de una simple criatura a ser un hijo de Dios, pero no puede seguir demorando su entrega al Señor. El apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 3 y verso 1 al 3, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Eso es lo que hace el Señor. Verdaderamente nos purifica. ¿Por qué medio? Por lo que dice San Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 7. Porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos para con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero es aquello que no se demora en aceptar a Cristo. Eso es lo que va a pasar con mucha gente, lo que le pasó al joven. Venía corriendo a toda máquina a montarse en el tren, pero el tren arrancó cuando él estaba a punto de llegar. Alguien le dijo al joven: joven, usted no corrió muy a prisa. Dice: corrí con toda la fuerza, hice todo lo que pude, pero tú salí retrasado de la casa. Qué lástima que tanta gente va a llegar a la parada del tren cuando ya el tren está arrancando y no podrán entrar, no podrán montarse en el tren del Evangelio que lo conduce a la ciudad celestial. Y eso es lo que el Señor espera. El tren todavía está parado, amigo. Móntese ahora en el tren del Evangelio de Jesucristo, porque no hay otra vía. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Y por todo el mundo y predicad del Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el momento de usted abrir sus ojos y ver el mensaje que Dios le envía. No haga como Archí, el magistrado griego, que lo lincharon porque no leyó el recado que le envió su amigo. Si no demora la lectura, como dijo, las cosas serias pueden esperar a la mañana, y siguió en Francachela. Y esa noche asaltaron el lugar y el hombre fue muerto. Lo asesinaron. Si lee la carta, se percibe, cambia de lugar y la turba que lo mató esa noche no lo encuentra. Así también usted tiene que tomar en cuenta eso. El Señor le envía ahora a usted el mensaje que usted está escuchando ahora para que usted se perciba, y el enemigo no puede ir con su turba de demonios a destruirlo, porque no podrán llegarle a usted si tiene a Cristo. De ninguna manera no podrán tocar la puerta de su corazón. Y le pasará a usted como a aquel joven fornido que tenía una fábrica de ladrillo en Estados Unidos y venían las abuelitas de Leicester acabando con todo, y su hermano menor pues le dijo: hermano, vienen rompiendo todo, tumbando toda la puerta. Y él le dijo: no temas, ponte allí. Y se recostó de la puerta, hombre fornido, grande, y dijo: no te preocupes, mientras tu hermano esté aquí en esta puerta, todos los suerguistas de Leicester no podrán tumbar esta puerta. Así el Señor te dice también. Usted va a tener al Señor en su corazón. Y cuando el diablo venga a tocar su corazón y usted le abra la puerta, él verá al Señor sentado allí y dirá: escúcheme, me equivoqué de casa.
porque no puede haber morada entre el Espíritu de Dios y Satanás. Él tendrá que huir. Y así es, Él huirá de vosotros. Pero es cuando usted, estimado hermano y amigo, acepta de corazón al Señor y le sirve en espíritu y en verdad. Y no demora ya ni un segundo su salvación. Dios le bendiga rica y abundantemente. Este es su hermano Gabriel Beltré, del Concilio Damasco en la República Dominicana.